acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. Al general republicano francés Napoleón Bonaparte se le atribuye la siguiente frase: las personas que debemos temer no son las que no están de acuerdo con nosotros. Debemos de temerles a las que no están de acuerdo y son demasiado cobardes para expresarlo. Y aunque este 5 de mayo del 2021, el alguna vez emperador de Francia cumplió 200 años de muerto, su frase es más certera que nunca y tiene una aplicación directa en nuestra materia fiscal, estando íntimamente relacionado con nuestro tema del día de hoy. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla el abogado Michel Wabi y en este episodio vamos a abordar directamente a los acuerdos conclusivos que llegaron a nuestro sistema tributario en el 2014 como un medio alterno de solución de controversias para la materia fiscal, y que desde su llegada y hasta la fecha se han consolidado como una opción viable en la interpretación y aplicación de las normas tributarias entre la autoridad y el contribuyente dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Antes de iniciar, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @la Fiscalidad de las Cosas. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Pueden igual escuchar nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito. O por supuesto pueden entrar a nuestra página web www.lafiscalidadelascosas.com, donde podrán encontrar todo el contenido que subimos, así como nuestros episodios. Y ahora sí. Para poder articular con claridad una definición de acuerdo conclusivo, así como develar sus objetivos, es congruente remitirnos a las definiciones y motivos expresados en el dictamen correspondiente a la minuta de proyecto de decreto, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de nuestro Código Fiscal en el año del 2013 y que entraron en vigor el 1 de enero del 2014. De dicho decreto podemos inferir que un acuerdo conclusivo es un medio alternativo no jurisdiccional, es decir, un medio alterno de solución de controversias que involucra la voluntad de las partes para resolverse de forma convencional o también llamada transaccional un conflicto en materia fiscal como alternativa a una resolución unilateral de una autoridad jurisdiccional. En otras palabras, este medio alternativo de solución de controversias es una mediación fiscal, donde frente a frente, contribuyente y fisco federal, por su propia voluntad, se someten a mesas de trabajo para aclarar y conciliar acerca de la interpretación y aplicación de las normas tributarias en un caso concreto. Esto es, un ejercicio fiscal específico que está siendo sujeto de una facultad de comprobación. Ahora bien, hay que entender que la autoridad encargada de llevar a cabo estas mesas de diálogo y de mediación es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por sus siglas conocida como PRODECON, la cual llegó a nuestro sistema tributario en el año del 2012 y que desde su llegada ha tratado, y déjenme decirlo a mi parecer con éxito, de ser un órgano imparcial defensor de los pagadores de impuestos en México. Esta Procuraduría, de la cual el resto de sus funciones serán materia de otro podcast, será a quien los contribuyentes deberán solicitar la intención de querer llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal mediante la adopción de un acuerdo conclusivo. Antes de iniciar con el trámite, me gustaría responder algunas preguntas básicas para facilitar el entendimiento. Primero, los acuerdos conclusivos llegaron a nuestra legislación mediante el decreto de reforma del Código Fiscal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2013, a través del cual se añadió un nuevo capítulo, que es el capítulo 2, al título 3 del propio código, que adicionó los artículos del 69C al 69H,
los cuales nos explican el trámite y contenido de los acuerdos conclusivos. Todo esto entró en vigor el 1 de enero del 2014. Como segundo punto, es importante mencionar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado con autonomía técnica, funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla diversos servicios jurídicos a los contribuyentes o, como ellos mismos dicen, a los pagadores de impuestos. Y como tercer punto, es importantísimo mencionar que este medio alterno lo vamos a encuadrar jurídicamente en lo que sería una mediación y no debe confundirse en ningún momento con un arbitraje, dado que las partes no están sometidas al criterio de un árbitro, el cual tuviese que decidir cuál de las partes tiene razón, sino que en este caso, tanto el fisco como el contribuyente, bajo la conducción de un mediador, que en este caso será la Procuraduría o la Prodecon, tratarán de llegar a un puerto común, es decir, por su propia voluntad, se someten a mesas de trabajo para intentar coincidir en la aplicación de la norma fiscal en relación a la contabilidad del contribuyente. Ahora sí, para no extender más el presente episodio, vamos a darle paso al momento y tramitación de los acuerdos, siendo imperativo comentarles que estas reglas de los acuerdos conclusivos que vamos a abordar el día de hoy entraron en vigor el 1 de enero del año 2021 y que, a pesar de que no cambiaron mucho conforme a las que entraron en vigor el 1 de enero del 2014, pues sí existen algunas modificaciones importantes al momento de su aplicación. Primero, el acuerdo conclusivo se podrá solicitar cuando la autoridad esté practicando alguna de las famosas facultades de comprobación. En palabras sencillas, cuando la autoridad nos esté auditando. Estas auditorías pueden ser la revisión de gabinete, visita domiciliaria o la revisión electrónica. En estos casos, el contribuyente, si así lo desea, podrá solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de las facultades de comprobación y hasta dentro de los 20 días aquel en que se haya levantado el acta final de auditoría, en caso de la visita domiciliaria, el oficio de observaciones, en caso de la revisión de gabinete, y la resolución provisional, en caso de la revisión electrónica. Esto siempre que la autoridad haya hecho alguna calificación de algún hecho o de alguna omisión dentro de la contabilidad del contribuyente. Y este es uno de los primeros cambios que trajo consigo la reforma del 2021, y a mí me parece que es un cambio regresivo. En el 2014, cuando llegaron los acuerdos conclusivos, los contribuyentes podían solicitarlo desde que inician las facultades de comprobación y hasta antes de que se notifique el crédito fiscal, incluso un día antes de que se notifique el crédito fiscal. Ahora se nos limita la brecha temporal que tenemos para pedir o solicitar un acuerdo conclusivo, dado que es 20 días posteriores a la fecha en que se levanta el último documento, por así decirlo, de la auditoría, tanto en la visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Es de suma importancia que la autoridad haya realizado calificaciones de hechos y omisiones con las que no estemos de acuerdo. De lo contrario, pues no existiría materia para un acuerdo conclusivo. Para que podamos solicitarlo, tenemos que estar en desacuerdo de calificaciones hechas por la autoridad. Es importante también mencionar cuando no proceden los acuerdos conclusivos. Primer supuesto donde no proceden, cuando se esté en revisión por solicitudes de devolución, es decir, cuando el contribuyente haya solicitado la devolución de un saldo a favor de alguno de los impuestos pagados en exceso por error, no procederá a los acuerdos conclusivos. Segundo, cuando la auditoría sea por una compulsa, es decir, estén auditando al contribuyente pero en su carácter de tercero relacionado con otro, ya que en estas auditorías de compulsas o de tercero relacionado no me pueden fincar un crédito fiscal, sino que se lo van a fincar o se lo van a determinar al contribuyente principal. De ahí que la persona que está siendo compulsada no pueda solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, dado que el resultado de esa compulsa no le puede perjudicar, por lo menos no de manera inmediata. El tercer supuesto de improcedencia del acuerdo conclusivo es cuando la autoridad esté actuando en cumplimiento de una sentencia judicial. Esto es cuando reponga el procedimiento de la auditoría, ya que no es viable acudir a un acuerdo conclusivo, y la verdad es que esto me hace sentido,
siempre que ya hubo una auditoría previa, en donde el contribuyente tenía derecho y oportunidad de presentar o de adoptar un acuerdo conclusivo y no lo hizo, o lo haya hecho o lo haya intentado. Realmente su derecho ha prescrito cuando la autoridad fiscal está en cumplimiento de una sentencia judicial. El cuarto supuesto de improcedencia es cuando hayan pasado más de los 20 días después del acta final, oficio de observaciones o resolución provisional, es decir, cuando han fenecido el plazo para presentarlo. Y el quinto o último supuesto donde no procederá nuestro acuerdo conclusivo son, lo voy a decir de esta manera, los apestados del Código Fiscal. Es decir, las personas que se encuentran publicadas en las listas definitivas del artículo 69 del propio Código Fiscal, que son las personas que han simulado operaciones o popularmente conocidos como vendedores de facturas. Si la empresa está publicada en los listados del 69, no puede solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Luego entonces, si estamos siendo sujetos de una auditoría de las señaladas y no nos encontramos en ninguna de las, digamos, causales de improcedencia que establece el propio código, tenemos la oportunidad de solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, desde el momento en que inicia la facultad de comprobación, es decir, la auditoría, y hasta 20 días después de su último acto, antes del cierre para solicitar el acuerdo, el cual será mediante un escrito libre inicial que deberá señalar los hechos y omisiones que se le atribuyen a la autoridad con los cuales el contribuyente no está de acuerdo, expresando la calificación que, en su opinión, deberá darse a los mismos y podrá adjuntar toda la documentación que considere necesaria, es decir, todas las pruebas que considere. Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente suspenderá los plazos que tiene la autoridad fiscal para determinar el crédito fiscal y le requerirá a esa misma autoridad revisora para que en un plazo de 20 días contados a partir de que inició el requerimiento, manifieste si acepta o no los términos en los que se está planteando el acuerdo conclusivo, los fundamentos y motivos por los cuales los acepta o no, o que exprese los términos en los que le gustaría la adopción del acuerdo. Una vez que la autoridad conteste a la Prodecom, esta autoridad tendrá 20 días para notificar a las partes si se ha llegado o si se ha aceptado o no el acuerdo. En caso de que se haya logrado la solución amistosa, ya sea por aceptación de la autoridad a lo dicho por el contribuyente o viceversa, se concluirá el procedimiento con la firma del acuerdo en las oficinas de la Procuraduría y deberá ser signado de manera tripartita, esto es, autoridad, contribuyente y Procuraduría. En caso de que las partes no estén totalmente de acuerdo, pero sí se quiera llegar a un buen puerto, la Prodecom, como lo fundamenta su propio reglamento, podrá establecer mesas de trabajo donde convoque a las partes a un diálogo más específico para la revisión de la documentación del contribuyente en las oficinas de la Procuraduría, o bien pedirle a las partes que hagan una nueva propuesta, ya conociendo los fundamentos y los rechazos anteriores. De ahí que si el contribuyente y la autoridad solo se ponen de acuerdo en algunos hechos y en algunas omisiones, pero no en todas, se puede adoptar un acuerdo de forma parcial, es decir, no por todos los hechos y omisiones que señaló el contribuyente en su escrito inicial de acuerdo conclusivo, pero sí en los que la autoridad está dispuesto a ceder. Luego entonces se adoptará el acuerdo de manera parcial y la autoridad fiscal tendrá que tomar en cuenta lo logrado en el acuerdo conclusivo al momento de finalizar sus facultades de comprobación y en su caso, pues determinar un crédito fiscal de manera parcial. Una vez adoptado total o parcialmente el acuerdo conclusivo o una vez que ha sido totalmente rechazado por las partes, la Procuraduría dará por finalizado el procedimiento de mediación y levantará la suspensión de los plazos para efecto de que continúe el cómputo de los términos que establece el propio Código Fiscal. Uno de los grandes beneficios de adoptar un acuerdo conclusivo es que el contribuyente que lo hace por primera vez tendrá una condonación del 100% de las multas que le hayan sido impuestas durante las facultades de comprobación, que dicho sea de paso, pueden representar esas multas un gran porcentaje del adeudo fiscal. Esto solo es en la primera ocasión. Si el contribuyente va por una segunda o tercera ocasión, porque son auditorías diferentes, por otro ejercicio fiscal en otras facultades de comprobación,
ya no tendrá derecho al 100% de condonación de manera automática por Ministerio de Ley, pero aún así, de buena fe, podrá solicitar dicha condonación durante el acuerdo conclusivo. Es importante entender que el procedimiento para la adopción del acuerdo conclusivo se rige por los principios de flexibilidad, celeridad e inmediatez y carece de mayores formalismos que presupone la voluntad auténtica de las partes, la autoridad revisora y el contribuyente para buscar una solución consensuada y anticipada del desacuerdo de la calificación de los hechos y omisiones que pudiese entrañar el incumplimiento de disposiciones fiscales. De igual forma, al tratarse de un procedimiento no adversarial, implica necesariamente la buena fe de las partes para llegar a un arreglo. Actualmente, la Procuraduría ha establecido un correo electrónico para el envío digital de las solicitudes y por este mismo medio notifica las respuestas de la autoridad al contribuyente y convoca en su caso para la adopción y firma total o parcial de un acuerdo conclusivo, lo cual, por términos de la pandemia que hasta el día de hoy sigue teniendo sus efectos en nosotros, pues resulta ser un método ágil, limpio de formalismos y sobre todo de poco contacto entre las partes para que pueda seguir existiendo la mediación, pero se lleva a través de un correo electrónico. Por último, es importante mencionar que el acuerdo se firma por triplicado, ya que se le entrega una copia certificada a cada una de las partes y otra se la queda a la Procuraduría en resguardo en sus archivos. Este acuerdo suscrito de manera tripartita no acepta ningún medio de defensa en su contra. Es decir, le debemos de dar a los hechos y omisiones ahí acordados el carácter de cosa juzgada. No podemos apelarlo y mucho menos desconocerlo. Ni las autoridades ni los contribuyentes podrán desconocer los hechos y omisiones sobre los cuales versó el acuerdo conclusivo, ni tampoco la autoridad podrá instaurar un juicio de lesividad en contra del contribuyente, claro, a menos que la autoridad compruebe que los hechos resultaron ser falsos. Como última recomendación al margen, es bueno saber que si no se llega a un acuerdo entre las partes, pero el contribuyente o su defensor insisten en tener la razón y la autoridad fiscal simplemente por necedad o como diría el general Napoleón, por cobardía, no accede al acuerdo, entonces podemos pedirle a la Procuraduría que emita su opinión respecto del caso concreto. Y si bien el acuerdo no se suscribirá, la auditoría continuará y probablemente se finque un crédito fiscal, esa opinión de la Prodecon no es vinculante, pero sí ilustrativa, y es una prueba documental pública más que es contundente para los posteriores medios de defensa que seguramente va a instaurar el contribuyente. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado. Y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.